Antes de leer el pasaje, vamos a estar en Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 4. Déjenme resaltar unas evidencias de gracias que toman en medio de nuestra iglesia. A veces están sucediendo diferentes cosas en medio de la congregación que no se saben. Y en nuestra iglesia, en este momento, tenemos personas que están siendo capacitadas, que están siendo entrenadas para servir mejor al cuerpo de Cristo. En nuestra iglesia en este momento tenemos a pronto 5 personas que van a estar en el seminario a la misma vez. Tenemos al pastor Roger, que está en este momento tomando clases, está haciendo una maestría en divinidades. El pastor Axis prontamente oramos que también se pueda ahí incluir en ese programa. Dairon, que está a punto de graduarse, tiene ya solamente un semestre que le queda para graduarse en su maestría en divinidades. Y tenemos también a Casey, que parte de nuestra iglesia, que se mudó a Kentucky. Muchos de ustedes conocen a Casey. Casey, si no estás oyendo, saludos desde Miami. Ella está también siendo capacitada para servir a la iglesia. Y también me incluyo yo, que estoy tomando clases en este momento en el seminario. Así que Dios está obrando en medio nuestro de muchas formas. El seminario puede ser un lugar bueno en el cual los cristianos crecen en el conocimiento de la palabra de Dios y cómo usarla para edificar el cuerpo de Cristo. Y hay un pastor, se dice un pastor que se graduóse del seminario y tomar clases en seminario, especialmente clases de predicar, a veces puede ser intimidante en el seminario. Te ponen a predicar frente a otras personas, frente a tu profesor. Y se dice de un pastor que se graduó del seminario y el seminario lo invita a que regresara y predicara en lo que le llaman el chapo. El seminario, los estudiantes se reúnen en las mañanas, el tiempo donde ellos tienen el servicio. Y este pastor que se había graduado de ese seminario regresa al seminario contentísimo por primera vez, ya ahora no como un estudiante, sino como un graduado, a llevar la palabra de Dios al resto del equipo de pastoral que estaba ahí, de los maestros, etcétera. Pero este hombre había tenido un profesor de homilética intimidante, pero que también él tenía en alta estima, y iba a estar ahí. Y imagínense regresar al seminario y predicar con tu profesor de homilética ahí sentado, observando y escuchando tu predicación. Dice que este hombre estaba predicando, y como a la mitad de su mensaje, el profesor de homilética se levanta, recoge sus cosas y se va. Imagínense lo que estaba ahora pasando por la mente de este ex estudiante. Dice que casi no pudo terminar la prédica, pero logró concluir el mensaje, completar el mensaje, la otra mitad que le faltaba. Y al finalizar, cuando terminó, se bajó del púlpito y las personas lo estaban saludando y las personas estaban halagando, pero él en su mente estaba todavía que ese profesor se había levantado en medio de su predicación y se había ido. Y él trató la manera de escabullarse y se fue directamente a la oficina de su profesor y entró por la puerta diciéndole, profesor, ¿dónde fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? Y el profesor lo mira y le dice, tú no fallaste en nada. Yo solo regreso una vez a escuchar a mis estudiantes predicar. Y lo que más me interesa es si mis estudiantes predican a un Dios pequeño o a un Dios grande. Y y a la mitad de tu predicación ya yo estaba convencido de que tú predicas a un Dios grande. Y no necesitaba escuchar más. Y lo que vamos a ver hoy aquí en esta tarde, en el capítulo 4, es a un Dios grande. Que tenemos un Dios grande en misericordia, clemente y compasivo, lento para la ira, y que nos procura a su pueblo. Y hoy vamos a ver en Jonás 4, del 1 al 4, que Dios te procura con su misericordia. El Señor nos procura a través de su misericordia. Miren, vamos a leer ahí en el versículo 1. Por esto, mejor dicho, pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó
y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo a Jonás, Dios diciéndole a Jonás, ahora le responde con una pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Dios es un Dios misericordioso. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, en las palabras de William Barclay, él decía que si Dios fuera como nosotros, ya hace rato, con un solo gesto de su mano, hubiera barrido el mundo. Pero gracias a su rica misericordia, Dios ha soportado nuestros pecados, disparates y desobediencia. Y eso es lo que vamos a estar ahí observando, cómo Dios, rico en misericordia, es paciente con Jonás, es misericordioso con Jonás, a pesar de que Jonás merecía que con un solo gesto de la mano de Dios lo sacara fuera de escena. Fíjense cómo es Jonás, que aquí al terminar el capítulo 4, Dios en un diálogo con Jonás, en el versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Jonás estaba bravo porque Dios había perdonado a los ninivitas. Jonás estaba bravo porque Dios había hecho que un gusano se comiera una planta que le estaba dando sombra. Jonás estaba enojado que Dios había traído un viento solano. Y dice Jonás en el versículo 9, él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Así estaba Jonás, como un niño de 4 años dando una pataleta. Le estaba diciendo a Dios, estoy enojado. ¿Y qué? Imagínense eso. ¿Qué ustedes creen que debería hacer Dios con Jonás? Esa es la sentencia que nosotros les damos, ¿verdad? Pero Dios nos procura con su misericordia. Dios es un Dios grande. Dios es el único que puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Vamos a ver ahí en el versículo 1, un profeta enojado, y ese es el punto número 1. Dice que esto desagradó a Jonás en gran manera. ¿Qué fue lo que desagradó a Jonás? Que Dios había extendido a los enemigos del pueblo de Israel la misma misericordia que el pueblo de Israel disfrutaba. El mismo perdón, la misma misericordia, la misma gracia. El libro de Jonás, cuando tú lo lees, es un libro bien corto, son unas 3 páginas solamente, vemos que es así, tienen altos y bajos. Tú piensas que en el capítulo 2 ya Jonás está quebrantado, arrepentido, le dice ahí en el versículo 9, yo, oh Dios, voy a cumplir, con acción de gracias te ofreceré sacrificios y lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Y vemos a Jonás en el capítulo 3 yendo a Nínive predicando el mensaje de salvación. Pero ahora vemos en el capítulo 4 a un Jonás enojado porque Dios había salvado a un pueblo. Y Jonás, de una manera genuina, en el capítulo 2 yo estoy convencido de que él estaba arrepentido. Pero lo que vemos en estos versículos de Jonás capítulo 4 es la realidad del corazón del ser humano. Que podemos estar en un momento adorando a Dios, sirviendo al Señor, y 5 minutos después llena el espacio en blanco. Pero Dios es rico en misericordia.
El corazón fácilmente se distrae, fácilmente se desvía, fácilmente cede a nuestra antigua manera de vivir. Y todos nosotros que somos cristianos, que hemos sido redimidos, entendemos esa realidad de nuestro caminar de este lado de la eternidad. Que hay una guerra. Romanos capítulo 6 y capítulo 7 nos enseña de la presencia del pecado y esa realidad que nosotros vivimos. Más que nunca, los salvos tienen conciencia del pecado, de esa realidad, de esa lucha que existe. Antes de ser salvos no entendíamos eso. No teníamos esa lucha. Pero ahora sí, y Jonás lo está experimentando. Su corazón había cedido ahí al pecado y Jonás necesitaba ayuda. Y desagradó a Jonás que Dios le otorgara perdón y misericordia a este pueblo. ¿Es posible hacer la voluntad de Dios sin tener el corazón en un lugar adecuado? El capítulo 3 nos muestra ahí a Jonás haciendo la voluntad de Dios. Dice que él se levantó en versículo 3 del capítulo 3, fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Él estaba haciendo exactamente lo que Dios le había pedido que hiciera. Y es posible estar obedeciendo a Dios externamente, pero tener un corazón que está completamente desconectado de lo que estamos haciendo. Se puede tener obediencia externa con un corazón apático. Se puede hacer lo correcto y sentir resentimiento, que es lo que estaba haciendo ahí Jonás. Es posible que tú estés aquí en esta tarde, congregándote, obedeciendo al mandato de congregarte con los santos, con el cuerpo de Cristo para adorar a Dios y al mismo tiempo estar enojado con una persona aquí en la iglesia. Es posible que estés incluso sirviendo en uno de los ministerios en el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo, durante la semana, estar viendo pornografía. Es posible que estés ofreciendo tu mejor sonrisa durante el servicio y cuando llegues a la casa eres otra persona. Mal hablada, contestón, sarcástico, hiriente. Es posible estar asistiendo a la iglesia, estar en un grupo pequeño, pero tener un corazón frío, indiferente, desobediente y sin afecto al resto del grupo y de tus hermanos. No sé si ese es el mensaje para que termine el servicio o a alguien se le quedó el celular de la otra congregación. Esto es uno nuevo, ¿eh? Nunca nos había sucedido esto. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar en la iglesia. Y eso estaba ahí aconteciendo en la vida de Jonás. Jonás estaba obedeciendo a Dios, pero ahora vemos la realidad del corazón de Jonás. Y hay un peligro grande en tener la teología correcta y una falta de devoción a Dios. La falta más grande que nosotros vemos en la iglesia de Cristo en este momento no es falta de conocimiento, sino falta de aplicar lo que conocemos. Hoy en día nosotros estamos en una sociedad donde tiene más información que nunca, donde tenemos miles y miles de recursos, de libros, Biblias, de todos los formatos, de todas las traducciones, en todos los idiomas. Pero no estar teniendo un efecto en la vida del creyente. Ustedes saben que lo que tiene de semejante una tubería de agua a unas raíces de un árbol, en que por ambas cosas pasa el agua. En una tubería de agua, el agua fluye, pero no tiene ningún efecto. Incluso con el tiempo puede ser que tenga corrosión. En una raíz de un árbol, el agua fluye a través de las raíces y las raíces se fortalecen.
si estudiar la palabra de Dios, si congregarte, si orar, si servir en un ministerio, si estar en una comunidad de creyentes, si todo eso no está produciendo en uno una devoción genuina a Cristo, lo estamos haciendo en vano. Jeremías 17:9 dice que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Si este fuera el único versículo que estuviera en la Biblia, estuviéramos nosotros sin esperanza y sin ninguna esperanza de salvación. Pero hay buenas noticias. Y dile a tu vecino, hay buenas noticias. La buena noticia es que hay un Salvador misericordioso. Y en el versículo 2 vamos a ver eso, un Salvador misericordioso. Y dice que oró al Señor y dijo, Jonás oró, y vamos a darle crédito a Jonás que a pesar de que estaba enojado, por lo menos oró. Y le dijo al Señor, ¿no era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? En algún momento hubo un diálogo entre Jonás y Dios, en el capítulo 1 no lo describe, donde Dios le dice en el versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entre el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 1, aconteció un diálogo entre Jonás y Dios, donde él le dijo eso. Yo no quiero ir ahí. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira. Y circula esa palabra ahí en su Biblia, rico en misericordia. En el hebreo es una sola palabra, rico en misericordia. ¿Y qué significa? Esa palabra la estudiamos cuando predicamos el Salmo 13. Es una palabra que no tiene una traducción equivalente de palabra por palabra desde el hebreo al español. Es la palabra esed. Y lo que habla esa palabra es un amor de pacto, un amor leal, de que Dios cuando salva a alguien, el amor que Dios extiende a la persona que salva es un amor interminable, es un amor que lo procura con el bienestar en su mente, que todo lo que Dios hace por esa persona es para su bien. Que Dios se compromete y es un pacto unilateral. La salvación es unilateral, es el compromiso de Dios, el pacto de Dios de rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de ahora producir en nosotros un nuevo corazón y de ser siempre nuestro Dios. Eso es lo que significa la palabra Esed. Que no va a haber un día donde el Dios rico en misericordia deje de ser tu Dios. Y estas son buenas noticias porque un corazón solo lo puede cambiar Dios. Y esa es la buena noticia ahí para Jonás, de que tenemos un Salvador misericordioso. Que todo el que Dios salva le otorga este amor que encontramos aquí, que en español se describe como rico en misericordia. Es un amor interminable, un amor de pacto. Y me gusta porque la palabra rico en misericordia habla también de algo de que sobreabunda. Dios te da más de lo que tú podías esperar. Dios te otorga más de lo que tú mereces. Es un amor que nunca falla. El amor de Dios nunca falla. Eso fue una buena oportunidad para que ustedes dijeran amén, ¿verdad? Podemos salir de aquí en este momento adorando al Señor diciendo, Señor, tu amor nunca falla. Tú has entrado en un pacto con mi vida como hijo tuyo o hija tuya, de que nunca me abandonarás, de que obrarás con el bienestar en mi mente y que la obra que has comenzado en mí la terminarás. Dios nunca abandona algo que Él comienza. ¿Usted quiere saber si algo es de Dios? Espera a ver si se finaliza. Todo lo que Dios comienza lo termina. Jonás sabía que todos los que responden al mensaje
de Dios, el mensaje que Dios ahí le encargó que fuera y predicara a Nínive, todos aquellos que responden al mensaje de salvación reciben el perdón de sus pecados. Y si tú no has respondido al mensaje de salvación, al evangelio que dice arrepentíos, si tú no has respondido al mensaje que dice reconciliados con Dios, tú necesitas responder ese mensaje. Porque es la única manera de nosotros poder experimentar salvación. Cuando nos aferramos a la misericordia de Dios, a este Dios que es rico en misericordia, que no nos paga conforme a nuestras obras, que se arrepiente del mal que venía sobre nuestras vidas por causa de nuestra condición pecaminosa y nuestro estado en muerte espiritual y enemigos de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia nos ama. Y Jonás entendía esto. El versículo 2 de Jonás capítulo 4 es una cita de Éxodo 34. Jonás entendía el Antiguo Testamento, Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás entendía de que todo lo que Dios dice lo cumple, de que si Dios te dice, si tú te arrepientes, yo te voy a perdonar, eso es lo que va a suceder a todos aquellos que se arrepienten. Dios los va a perdonar. En Éxodo 34 leemos que Dios, entregándole ahí las nuevas tablas las dos tablas de los 10 mandamientos. Recuérdense que se habían quebrantado las dos primeras. En esta instancia donde Dios le está entregando las dos tablas de piedra, dice que el Señor pasa por delante de Moisés y proclama: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda su misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Ese es nuestro Dios. Ahora, Éxodo 34 sigue diciendo, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Que no hay otra manera de ser perdonado. La única manera de ser perdonado es a través del arrepentimiento en esta generación, en la próxima y en la próxima y en la próxima. Hay un solo camino para ser salvo. Y Moisés dice que cuando Dios se le revela de esta manera, como un Dios rico en misericordia, que es clemente y compasivo, que no está buscando cómo llevar su juicio sobre nuestra vida, sino de que seamos salvos. Moisés dice que se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Jonás 4:2, lo que citó aquí Jonás de Éxodo 34. Jonás tenía una teología hasta en este momento incompleta, porque estaba citando Éxodo 34 solo la mitad del pasaje. Jonás había olvidado que todos los que responden al mensaje de Dios reciben su perdón, pero todos aquellos que no responden al mensaje de Dios reciben el juicio de Dios. En el juicio de Dios hay misericordia. Dios va a juzgar el mal, pero va a perdonar a aquel que se arrepiente. Tenlo por seguro, Dios va a juzgar el mal. Pero para aquellos que se arrepienten, que entienden que necesitan un Salvador, que han violado la ley de Dios, han quebrantado la ley de Dios, que el pecado es una realidad en sus vidas, aquellos que se arrepienten recibirán salvación. Decía R.C. Sproul en cuanto a este tema, que los que son salvos son beneficiarios de la misericordia soberana de Dios. Los que no son salvos no son víctimas de Dios, más bien son recipientes de su justicia. R.C. Sproul continuaba diciendo que nadie recibe de Dios un castigo que no merece.
Y algunos reciben de Dios una gracia que no merecen. ¿Escuchó eso? Todos los que van a ser juzgados justamente recibirán un castigo. Todos los que somos salvos es por gracia, porque no lo merecíamos. Ahora en el versículo 3 vamos a ver a Jonás, un profeta egoísta. Jonás no quería compartir la gracia de Dios. Jonás, pero es que tú tampoco la merecías. Miren el versículo 3. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Miren la actitud de Jonás. Dios, yo prefiero morir antes de verte a ti perdonar a esas personas. Prefiero estar muerto que vivir en un mundo donde tú permitas personas como los ninivitas ser parte de tu pueblo. No vayamos muy lejos, porque Jonás somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos a hermanos en la fe estar atravesando cosas en su vida e inmediatamente somos prontos para decir, bueno, ellos se lo buscaron? Cuando las bendiciones que nosotros experimentamos es por la gracia de Dios. El bien que nosotros recibimos de parte de Dios es por la misericordia de Dios, no es por nuestro rendimiento. Y hoy en día que estamos viviendo en este tiempo de la política, ¿cuántos cristianos que se identifican con un bando están diciendo lo mismo? Yo no quiero vivir en un mundo donde esa gente esté ahí. Y viceversa. Y Jonás aquí está siendo un profeta egoísta. El egoísmo de Jonás de decir mejor me es la muerte que la vida es un patrón de un pensamiento autodestructivo. El egoísmo tiene un efecto de satisfacción inmediata, pero que trae consecuencias negativas. Y déjenme darle 4 de ellas. El egoísmo, lo primero que es irracional. Jonás se quería morir porque las personas se estaban salvando. En los evangelios leemos que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en el cielo? Fiesta, gozo. Aquí, pero no, ese no es Jonás. Jonás quería morirse. Señor, que no se salve nadie. Gloria a Dios que Jonás en este momento es parte de ese grupo que está en el cielo y es parte de esa fiesta. Yo me imagino a Jonás en el cielo. Oye, yo antes no quería estar en esta fiesta, lo que me estaba perdiendo. Era un egoísta. Lo segundo es que el egoísmo te lleva a aislarte. Jonás había intentado huir de todo el mundo y de todos. De todo lo que le recordaba la voluntad de Dios para su vida. Él había intentado huir a Tarsis. Y el egoísmo hace eso en nuestras vidas. Nos aísla de los demás. Porque solamente estamos enfocados en nosotros. Que yo soy el que merezco la gracia de Dios. Que yo soy el que merezco la misericordia de Dios. Que yo soy el que merezco ser usado por Dios. Que yo soy el que merezco un día bueno. Lo tercero es que el egoísmo es inconsistente. El Jonás del capítulo 2 y 3 no es el mismo Jonás del capítulo 4. Y cuarto es que el egoísmo está basado en el error. No está basado en la verdad. No está basado en el carácter de Dios. Miren todos para acá. ¿Tú te molestas cuando Dios bendice a otra familia que no sea la tuya?
No responda en voz alta. Escuche. Tú tienes celos cuando ves al Espíritu Santo de Dios obrar en la vida de otra persona y usar a otra persona que no eres tú. Tú te enojas cuando otros son los que reciben las oportunidades y no tú. Cuando Dios parece sacar de apuros a esa persona con su gracia una y otra vez y otra vez. ¿Cómo es posible? Y yo que leo la Biblia todos los días, que oro al Señor, que vengo a la iglesia 2 veces al mes. Y me pasa esto a mí. ¿Criticas fácilmente a otros? ¿Hablas mal de otros? ¿Eres pronto para juzgar? ¿Tú tienes algo negativo que decir siempre en cuanto a los demás? Si la respuesta a una de estas preguntas es sí, tu corazón no está en un buen lugar y tú necesitas ayuda. La buena noticia es que tenemos un gran Salvador, que es misericordioso. El egoísmo estorba nuestro crecimiento espiritual. La buena noticia es, y este es el punto número 4, que tenemos a un Salvador paciente. Ahora, aquí vemos a un Jonás que es egoísta, a un Jonás enojado, pero vemos a un Dios paciente. Y mírenlo cómo le responde el Señor. ¿Tienes acaso razón para enojarte, Jonás? En pocas palabras, si hay alguien que ha recibido misericordia, si hay alguien que ha recibido gracia, si hay alguien que ha sido beneficiario de la paciencia de Dios, eres tú, Jonás. ¿Se te olvidó lo que hiciste en el capítulo 1? Jonás conoce a Dios. Jonás puede recitar los atributos de Dios. Lo vemos en el versículo 2. Dice de Dios y lo dice de una manera precisa. Él está describiendo de una manera precisa a Dios, porque Dios es clemente, y Dios es compasivo, y Dios es lento para la ira, y Dios es rico en misericordia, que se arrepiente del mal con que amenazas para con aquellos que han reconocido su pecado. Jonás estaba caminando con Dios. Jonás se había criado en medio del pueblo de Dios. Y aún así Jonás tenía esta actitud. No responde en voz alta, pero contesta esta pregunta. ¿Cuántos años tú llevas caminando con Cristo? Si todavía tú tienes la actitud ahí que vemos en Jonás, hoy es el día de arrepentirse. Y hoy es el día de pedirle al Señor que te limpie tu corazón, que continúe obrando en tu vida con su misericordia y con su paciencia. Porque nuestro corazón es pronto para distraerse, pronto para pecar, pronto para huir de la voluntad de Dios. Y permanecer enojado como Jonás, permanecer con egoísmo ahí como con Jonás, como dice el dicho, es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. Y Dios le muestra paciencia a Jonás. ¿Y cómo le muestra Dios paciencia a Jonás? Bueno, Dios le muestra paciencia a Jonás al no otorgarle su petición. ¿Cuál era la petición de Jonás? Quítame la vida, oh Dios. Lo que Jonás quería no era lo que Jonás necesitaba. Lo que Jonás necesitaba era que Dios calibrara su corazón.
Jonás, ¿has olvidado la gracia que has recibido de mí? Jonás, ¿tú merecías haber sido rescatado por un pez? Ahora, ¿por qué Dios le responde con una pregunta a Jonás? Cuando vemos en la Biblia Dios haciendo una afirmación, ahí se acabó la conversación. Cuando vemos en la Biblia Dios haciendo una pregunta, te está invitando a dialogar. Y lo que vemos en Isaías 1:18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Pero solo en Dios, solo en Él es la fuente, Él es el único que cambia el corazón. Por eso Dios lo invita. Dice, Jonás, lo que tú deseas no es la solución para tu corazón. Venid y razonemos. La pregunta refleja el hecho de que Dios se interesa por Jonás. Aun cuando Jonás está haciendo lo que está haciendo y aun cuando Dios no está de acuerdo con lo que Jonás está diciendo. Para los hijos de Dios, cuando vemos la reprensión de Dios, no es un rechazo, es una invitación al cambio. Es una invitación a ser rescatados de nuestra necedad. Es una invitación a ser santificados. Es una invitación a no hacernos daños a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos visto en la palabra de Dios que escoger pecar es escoger sufrir? Y Jonás está escogiendo pecar en este momento. Y Dios está interviniendo en su vida, rescatando su corazón para que Él mismo no se haga daño a sí mismo. Dios es el inicio del regreso al camino de santidad para nuestras vidas. En Dios es que encontramos el gozo, el perdón, la bendición. Solamente en Dios, no hay felicidad fuera de Dios. La buena noticia es que tenemos un Salvador paciente. Hay un himno que se titula Gracia más grande que todo nuestro pecado. Les voy a leer 2 estrofas de ese himno. Dice, maravillosa gracia de nuestro amoroso Señor, gracia que excede nuestro pecado y nuestra culpa. Allá en el monte del Calvario derramada, allí donde se derramó la sangre del Cordero. Gracia, gracia, gracia de Dios, gracia que perdonará y limpiará nuestro interior. Gracia, gracia de Dios, gracia que es mayor que todo nuestro pecado. Dios nos procura con su misericordia. Nosotros podemos ver el corazón de Jonás porque Jonás escribió este libro. Vemos a un Jonás en el capítulo 4, enojado y egoísta. Pero Jonás está escribiendo su biografía. Y Jonás está escribiendo cómo Dios rescató su corazón. Cómo Dios fue rico en misericordia para con él. Cómo Dios, a pesar de que él no merecía ser usado por Dios, Dios lo redime, Dios lo santifica, Dios lo usó, Dios fue paciente, Dios completó la obra que había comenzado en él. Y Jonás concluyó una biografía que apunta hacia este Dios que nos procura y no se cansa de nosotros. Un día, el libro de tu biografía también va a cerrar las páginas. Todos nosotros que estamos aquí, un día vamos a concluir nuestra historia. La pregunta es, si tú vas a ser como Jonás y vas a escribir una biografía
que apunta hacia la misericordia de Dios y cómo Dios trató con tu corazón y cómo Dios fue paciente contigo y cómo Dios te usó para su gloria y su honra, aun cuando fuiste desobedientes en ocasiones. ¿Cuál será la biografía tuya? ¿Cómo concluirá las hojas de tu libro? ¿Apuntando hacia nuestro gran Dios y Salvador? Mi oración es que sí. Mi oración es que te propongas hoy decir, Señor, límpiame de toda maldad. A lo mejor no es el enojo, a lo mejor no es egoísmo, pero son otras cosas. Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que mi historia apunte hacia tu misericordia y que tú eres un Dios paciente y que tú has redimido a un pueblo para que otros también lleguen a conocerte. ¿Será esa tu historia? ¿Tu biografía concluirá así? Yo oro que sí. Vamos a orar.